En este problema nos dicen que hay una centralita de un centro de llamadas, de un call center, ¿vale? Tenemos una centralita, vamos a ver que tengo poco espacio, que atiende llamadas de dos poblaciones de usuarios, la población de usuarios A y la población de usuarios B. Yo qué sé, pues hemos dividido la provincia en un conjunto de ciudades y otro conjunto de ciudades, o simplemente son dos tipos de usuarios que se comportan de forma diferente, pues unos hacen llamadas siempre muy cortas, los otros hacen llamadas siempre muy largas, ¿vale? Y por algún motivo a lo mejor nos queremos plantear el separar esos usuarios, que es lo que va a pasar ahora. Bien, entonces hay dos poblaciones y hay dos conjuntos de teleoperadores, ¿no? Hay dos conjuntos de operadores en ese call center que utilizan esta centralita. El conjunto que llamaremos O1, estos son operadores, y el conjunto que llamaremos O2, ¿vale? El número de operadores en el conjunto O1 es 20 y el número de operadores en el conjunto O2 es 25, ¿vale? Hay 45 personas ahí, pero en dos grupos, el equipo rojo y el equipo azul, ¿vale? Y cada uno de estos operadores tiene una línea de esta centralita. En la centralita nos dice que no es capaz de dejar llamadas en espera, ¿vale? Porque esto no lo hemos visto todavía. Cómo podemos trabajar con un escenario en el cual si un usuario llama y todas las extensiones están ocupadas, la centralita le deja en espera hasta que alguna se quede libre, ¿vale? Eso no hemos visto cómo trabajar con ello. El único escenario que hemos visto es si están todas las extensiones ocupadas, te devuelve un tono de bloqueado y el usuario fracasa en su llamada, ¿vale? Entonces nos dicen que la centralita no acepta dejar llamadas en espera. Bien, y bueno, el gestor de este call center se está planteando las siguientes configuraciones para la centralita. La primera configuración es una en la cual todas las llamadas de la población A son dirigidas, vamos a marcarla, vamos a hacer una representación, por ejemplo, en un azul, de la primera configuración. La primera configuración, todas las llamadas de la población A son dirigidas a los operadores de O1, demasiado grueso, algo un poco más intermedio, ¿vale? Los de la población A van aquí y los de la población B hacen llamadas y se les atiende siempre del conjunto de operadores O2, ¿vale? Hemos repartido, entonces son dos poblaciones independientes y tienen sus propios teleoperadores para atender las llamadas. Eso quiere decir que la población B nunca es atendida por el conjunto de teleoperadores O1, ¿vale? En el segundo escenario, en el escenario B, nos dicen que las llamadas de un usuario de cualquier población pueden dirigirse a cualquiera de los operadores que se encuentre disponible, ¿no? Entonces, lo voy a poner en amarillo. Amarillo. Entonces, tenemos todas las llamadas de A o de B y pueden ir a cualquiera de ellos, ¿vale? A O1 o a O2. Esos son los dos escenarios que tenemos. Ahora nos dicen, las llamadas de los usuarios de la población A son en media de 5 minutos. Vamos a decir, pues la duración de las llamadas de la población A, pues 5 minutos, ¿no? Y hacen una media entre todos de 120 llamadas por hora, ¿vale? Pues las llamadas de la población A son 120 llamadas por hora entre todos. Las llamadas de los usuarios de la población B son en media de 8 minutos. 8 minutos. Y aquí nos dicen que hay 250.000 usuarios en la población B, ¿no? Pues el número de usuarios que tenemos aquí, vamos a apuntarlo, 250.000 usuarios, y cada uno de ellos hace una media de 3,8 llamadas al año, ¿vale? De la población B, vamos a decir que cada uno de los usuarios hace 3,8 llamadas al año. Vale, entonces nos dicen, calcule cuántas llamadas en media en un año dejarían de atenderse con cada una de las configuraciones. ¿Vale? En el primer escenario, como decíamos, A llama solo a la población O1 y B llama solo a la población O2. Y en el segundo escenario,
a cualquiera de ellos le puede atender cualquiera de los operadores. Vamos a ver, entonces, la intensidad de tráfico que generan los usuarios de la población A, nos han dicho que son llamadas de 5 minutos, 120 llamadas por hora. Pues vamos a poner, por ejemplo, un intervalo de tiempo de 1 hora. Entonces tendríamos en media 120 llamadas, cada una es de 5 minutos y 1 hora pues tiene 60 minutos. Entonces estos son 120 entre 62, pues 10 Erlands. En el caso de la población B, podéis coger el intervalo que queráis, pero por comodidad, como nos dan 3,8 llamadas al año, pues voy a poner un año. Entonces, un usuario cualquiera en un año hace una media de 3,8 llamadas. Tenemos 250.000 usuarios, luego entre todos generarían 3,8 por 250.000 llamadas, y cada una de esas llamadas es de 8 minutos. ¿Vale? Entonces, ese es el volumen de tráfico que tenemos en media en un año. Un año, pues vamos a tomar un año no bisiesto con 365 días y cada uno de los días pues va a tener 24 horas y cada una de las horas tiene 60 minutos. Arriba estoy poniendo también el volumen en minutos. Entonces esto es 3,8 por 250.000 por 8 y dividido entre 365 entre 24 y entre 60. Y estos son aproximadamente 14,46 Erlands. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la intensidad de tráfico de uno y la intensidad de tráfico de otro. Ahora, en el primer escenario, A llama a la población O sub 1, B llama a la población de teleoperadores O sub 2. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una llamada a la población A se bloquee? Pues la probabilidad de que se bloquee una llamada de la población A no es más que, suponiendo que hay suficientes usuarios, se puede asumir un modelo de Poisson, pues vamos a poner la B de Erlands, pongo solo B por abreviar, de una intensidad de tráfico de 10 Erlands y 20 operadores. ¿Vale? Esto podemos ir a las tablas, podemos ir a una calculadora, no recuerdo si he traído yo alguna tabla por aquí, si no, si esperáis un momento, voy a una calculadora. Vale, 1,87 por 10 a la menos 3. Esto es aproximadamente 1,87 por 10 a la menos 3. La probabilidad de bloqueo para las llamadas de la población B, pues muy similar, donde la intensidad de tráfico es de 14,46 Erlands y lo que tenemos aquí es 25 recursos, 25 operadores. Recurriendo a tablas, gráficas o una calculadora, esto da aproximadamente una probabilidad de 3,43 por 10 elevado a la menos 3. Vale, entonces esto es la probabilidad de que una llamada P sub B es la probabilidad de que una llamada de la población A se bloquee, P sub BB, la probabilidad de que una llamada de la población B se bloquee. Lo que nos estaban preguntando es cuántas llamadas en media dejarían de atenderse en un año. Bien, sabemos la probabilidad de que una llamada de A se bloquee. ¿Cuántas llamadas hace A en un año? Lo multiplicamos por eso y tendremos cuántas en media se bloquean en un año. ¿Vale? El número de llamadas que hace la población A en un año hace 120 llamadas por hora. En un día pues, hay 24 horas y hay 365 días en un año. Esto sería el número medio de llamadas que hace la población A en un año. Pues esto lo multiplicamos por 1,87 por 10 elevado a la menos 3. Cerca de unas 2.000 llamadas al año de la población A no se pueden establecer. La población B nos dicen que son 250.000 usuarios, cada uno de ellos hace en media 3,8 llamadas al año, luego este es el número medio de llamadas que tenemos al año de la población B, multiplicado por la fracción de ellas que fracasa, tendríamos el número medio de llamadas de la población B que fracasan en un año.
Y lo que nos pedían era el número medio de llamadas que dejarían de atenderse, independientemente, claro, de qué población sea, así que simplemente sumamos esos dos valores y tenemos el número medio de llamadas al año que van a fracasar, ¿vale? Pero fijaros que no se está saliendo el mismo número de cada una de las poblaciones, pero claro, tampoco hay el mismo número de llamadas de cada una de las poblaciones. Lo que es más importante, la fracción de llamadas que está fracasando de cada una de las poblaciones es diferente, ¿vale? Que tienen diferente intensidad de tráfico, pero también porque hay diferentes números de teleoperadores. Fijaros que la población B tiene una mayor intensidad de tráfico, pero como tiene más teleoperadores también, bueno, sí, la probabilidad de bloqueo es más grande, pero no mucho, ¿vale? Bien, y esto es el número de ellas que dejarían de atenderse en el primer escenario, en el escenario A, en el cual las dos poblaciones están separadas. ¿Qué sucede si consideramos que cualquier teleoperador pueda atender a cualquiera de las llamadas? Entonces, simplemente, la probabilidad de bloqueo que vamos a tener para cualquiera de esas llamadas va a ser la B de Erlang con la suma de las dos intensidades, el conjunto de todas las llamadas, y cualquiera de esas llamadas puede ser atendida por cualquiera de los operadores. ¿Vale? Fijaros que la probabilidad de bloqueo es mucho más baja por la gran cantidad de recursos que hay, de operadores, pero claro, también hay una mayor intensidad de tráfico, pero como hay muchos más operadores para atender a cualquiera de ellos, la probabilidad de bloqueo baja mucho. Entonces, ahora esto, ¿cómo afecta a las llamadas de todas las poblaciones? Pues esta es la probabilidad de bloqueo de que una llamada cualquiera se bloquee. Fijaros que el número de llamadas que hacen lo tenemos aquí, en la suma de esas dos partes, ¿vale? La parte, esto es el número de llamadas que hace al año la población A y este es el número de llamadas al año que hace la población B, ¿vale? Entonces, sumamos esos dos valores y lo multiplicamos por esta probabilidad. Y esa sería la fracción de llamadas que fracasan en un año. Entonces hacemos la cuenta, simplemente es el 120 por el 24 por el 365, que son las llamadas de la primera población, más 250.000 por 3,8, que son las llamadas de la segunda población, y esto nos da pues este número de llamadas, si no me he equivocado, medio al año, que lo multiplicamos por 5,08 por 10 a la menos 5, y nos da, si no me he equivocado en alguna operación, 101,66. ¿De acuerdo? Si me equivoco en alguna operación no es más que meterlo en la calculadora. Lo que importa aquí es eso, este es el número, la suma de esos dos valores, la cantidad de llamadas media que hay al año, pues multiplicado por la probabilidad de bloqueo. Este es el número medio de llamadas al año que no podrían establecerse en el segundo escenario. Entonces, fijaros que si esa es nuestra medición de calidad, claramente el segundo escenario es mejor, ¿vale? En vez de repartir los recursos, concentrarlos y cualquiera de las llamadas de cualquiera de los usuarios pueda ir a cualquiera de ellos. Bien, en algunos casos puede que el resultado final sea mejor, pero que a lo mejor el tratamiento que damos a alguna de las poblaciones no sea el que nos interesa, ¿vale? Pero no es el caso de este ejemplo. Bien, ¿qué más nos dice el problema? Nos dice a continuación, suponiendo el escenario A es el escenario en el cual estaban, si no recuerdo mal, separadas, ¿vale? Una población va a O sub 1, otra población va a O sub 2, se decide mejorarlo redirigiendo todas las llamadas bloqueadas a un servicio de medición de calidad, ¿vale? Entonces, las llamadas de la población A las operadores O sub 1, algunas fracasan. De hecho, tenemos aquí calculado cuántas fracasan al año, 1965,74. De las llamadas de la población B a O sub 2, algunas fracasan, y aquí de nuevo tenemos calculado el número medio de ellas que fracasan al año, ¿vale? Entonces nos dicen que todas esas llamadas que han fracasado, de la población A y de la población B, ¿vale? Pero las fracasadas, se dirigen, vamos a ver, redirigir las llamadas bloqueadas a un servicio de medición de calidad, ¿vale? Este servicio se le dice al usuario que no se le ha podido atender, ¿vale? Una locución automática, se le dice no le hemos podido atender porque están todos nuestros operadores ocupados, ¿vale? Por congestión de las líneas, y le hacen una pequeña encuesta. Por favor, díganos cuánto le interesa a nuestros productos, pachín, pachán. Le hacen una pequeña encuesta a todos los usuarios, que no hay ningún operador libre, pues bueno, la máquina sale más barata que las personas, ¿vale? Y le atiende una máquina, ¿no? Entonces, este servicio, el poner esa centralita que
pues te hace esa encuesta y recoge los resultados de la encuesta y luego se los manda a la empresa del call center. Es otra empresa independiente, ¿vale? Todas las llamadas que a ti te fracasan las mandas a esa otra empresa que se dedica a hacer ese tipo de encuestas, ¿vale? Entonces nos dicen que este servicio, que está ofrecido por una empresa externa, todas las llamadas bloqueadas son dirigidas a ese servicio automático ofrecido por la empresa, pero que esa empresa no solo te atiende a ti, atiende a muchas otras empresas en situación similar, ¿vale? Que también, pues cuando no pueden atender las llamadas, pues mira, han contratado el servicio de este tercero para que les haga una encuesta, para que al menos el usuario se sienta contestado por alguien, aunque sea por una máquina, ¿vale? Entonces, todas estas llamadas van a este servicio de encuestas y además van más llamadas de otras empresas que están en situación similar, ¿de acuerdo? Bien, entonces nos dicen muchas otras empresas en situación similar recurren a este servicio y emplean encuestas diferentes para cada una, ¿vale? Las encuestas son de diferente duración, viene diferente intensidad de tráfico de las diferentes empresas, pero podemos suponer que todas las demás empresas suponen una intensidad de tráfico de 2 Erlands, ¿vale? Eso mide cuántas llamadas hacen y cuánto duran esas llamadas. La duración ahora de las llamadas es el tiempo durante el cual te están haciendo la encuesta, ¿vale? Que es el tiempo durante el cual estás usando recursos, ¿vale? Nos dicen que las llamadas de las encuestas para nuestros usuarios van a durar 5 minutos. Fijaros que una cosa era lo que duraban las llamadas de nuestros usuarios cuando les atiende un operador, y eso depende pues de qué tipo de servicio dan estos operadores, pero si no encuentra un operador, la llamada se redirige a este servicio automático que le hace una encuesta y más o menos por el número de preguntas que has hecho se sabe que la encuesta les lleva a todo el mundo una media de 5 minutos, ¿vale? Entonces nos dicen cuántas encuestas simultáneas debe soportar el equipamiento de esta empresa. Esta empresa no puede atender a infinito número de encuestas simultáneas, ¿vale? El equipamiento que tiene un límite en el número de encuestas que pueda atender, por ejemplo, de N. Entonces, si ya está atendiendo a N usuarios haciéndoles encuestas, pues la máquina que tiene, pues no tiene más líneas de entrada desde el operador telefónico o lo que sea, ¿vale? No puede atender más de N. Ahora lo que nos están preguntando es cuánto debería ser ese N para poder garantizar que como mucho en torno a 1 de cada 1000 usuarios, de cada 1000 encuestas, no se puede llevar a cabo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, esto es bastante simple, tenemos una intensidad de tráfico que va a venir de estos 2 Erlands más simplemente el tráfico desbordado de las otras poblaciones, ¿vale? El tráfico desbordado lo podéis calcular pues simplemente, por ejemplo, cogiendo las 2 intensidades de tráfico, la intensidad de tráfico A, la multiplico por la probabilidad de bloqueo A, o la intensidad de tráfico B la multiplico por la probabilidad de bloqueo B, ¿vale? O lo podéis hacer partiendo del número de llamadas bloqueadas. El número de llamadas bloqueadas, fijaros el problema que hay si hacéis lo primero, ¿vale? Si hacéis lo primero, la intensidad de tráfico A, 10 Erlands, la multiplico por la probabilidad de bloqueo de A, me sale una intensidad de tráfico, ¿vale? Esa es la intensidad de tráfico que viene aquí. Fijaros una cosa, la intensidad de tráfico junta 2 cosas. Uno es el número de intentos y 2, cuánto dura tu utilización del recurso, ¿no? El número de llamadas y la duración de las llamadas, ¿vale? Esta intensidad de tráfico de aquí está calculada con una duración de 5 minutos. Esta otra intensidad de tráfico está calculada con una duración de 8 minutos. ¿Vale? Entonces, en realidad lo que está sucediendo aquí es que estas llamadas de aquí son redirigidas, pero para este servicio son una intensidad de tráfico que depende de cuánto dura la llamada. Imaginad que las llamadas contra estos operadores durara 3 minutos, ¿vale? Pues tienes una intensidad de tráfico. Si ahora las llamadas de la encuesta duran 2 horas, pues la intensidad de tráfico puede ser muy diferente porque ahora es con duraciones de 2 horas, ¿vale? Entonces lo que tenemos que coger ahora para calcular la intensidad de tráfico es, salvo que queráis pensar un poco haciendo ponderaciones, para calcular la intensidad de tráfico desbordada de la población A, pues lo más sencillo es que digamos, en un año yo sé que tengo 1965,74 llamadas que se redirigen a ese servicio, ¿vale? En un año. Cada una de esas llamadas tiene una duración de 5 minutos y lo divido por el número de minutos que hay en ese año, 365, 24 días, 60
24 horas, 60 minutos la hora. ¿Vale? Si no me he equivocado, entonces estos son 1965 con 74 por los 5 minutos dividido entre 365 entre 24 y entre 60. Y esto da aproximadamente 0,019 Erlands. ¿Vale? Entonces, la intensidad de tráfico que viene de la segunda población, ¿cuáles son el número de llamadas que vienen a las encuestas? Pues en un año, en media, 3.258,5. Cada una de ellas, ¿cuánto dura? 8 minutos. Vale, ¿cuántos minutos hay en ese año? 365 por las 24 horas del día por los 60 minutos de la hora. ¿Vale? Entonces son 3.258,5 por 8 dividido entre 365, 24 y 60. Aproximadamente 0,05 Erlands. ¿Vale? Y a esto hay que sumarle los 2 Erlands que venía del resto de gente. Con lo cual lo que tenemos en realidad es 2,069 Erlands. ¿Vale? Si no he sumado mal. Esta es la intensidad de tráfico total que ataca a ese sistema automático de encuestas. Y esto sí está midiendo el número de llamadas que le llegan y la duración de esas llamadas, ¿vale? Y la del resto de la población estaba dada directamente ya medida en Erlands. Entonces, fijaros, de nuevo estamos en una situación de estas en las cuales parte del tráfico que viene aquí es tráfico de desbordamiento. Con lo cual no podemos pensar en que vaya a seguir un proceso de Poisson, ¿vale? Pero si el tráfico que viene, estos 2 Erlands, como viene de un montón de empresas, el tráfico de desbordamiento de un montón de empresas, ¿vale? Y es independiente uno del otro, al multiplexar todo eso, eso sí que se puede parecer más a un tráfico de Poisson, ¿vale? Entonces, si tenemos esto, ¿qué es lo que nos están preguntando? ¿Cuántas encuestas simultáneas debe soportar el equipamiento de dicha empresa para poder garantizar que, como mucho, una de cada 1000 no puede llevarse a cabo? Bien, pues simplemente la probabilidad de bloqueo con una intensidad de 2,069 Erlands y n recursos tiene que ser, como mucho, menor o menor igual, no vamos a hacer cálculos tan aproximados como para que importe, de 10 a la menos 3. Más o menos multiplicado por 5 minutos por 8. Correcto. Tienes toda la razón del mundo. Con lo cual lo que sale es 3,258,5, porque digo una cosa y luego hago otra cosa, por 5 dividido entre 365, 24, 60, 0,031. Muchas gracias, con lo cual esto en realidad es 2,05, si no me equivoco. ¿Vale? El cambio es mínimo, pero conceptualmente la corrección es muy buena. ¿Vale? 2,05, voy a corregirlo también aquí. Vale, entonces lo que necesitamos es calcular un n tal que, un número de servidores, tal que con esta intensidad de tráfico tengamos una probabilidad de menos de 10 a la menos 3. Por ejemplo, simplemente por prueba y error, si cogiéramos solo una llamada, es demasiado. Si solo soportara una es demasiado grande, si fueran 5 todavía es demasiado grande, si fueran 10 ya está por debajo de 10 a la menos 3, con 6 todavía está por encima, con 7 todavía está por encima, con 8 ya está por debajo, ¿vale? Entonces simplemente n tiene que ser mayor o igual que 8. Tiene que soportar por lo menos atender 8 encuestas simultáneas. Bien, y luego nos dicen finalmente, siguiendo con este escenario, que es las 2 poblaciones separadas, la redirección al servicio de encuestas, en media, ¿cuántas veces al año un usuario de la población A intentará llamar, pero ni se le atenderá ni podrá hacer la encuesta? Vamos a ver si puedo hacer espacio yo aquí
para poner eso, ni se le atenderá ni podrá hacer la encuesta. Un usuario de la población A. Entonces, fijaros, un usuario de la población A tiene una probabilidad de que no se le atienda, que es la probabilidad P sub BA, ¿vale? Esa es la probabilidad de que no le atendiera la población O sub 1 de teleoperadores que le correspondía, ¿vale? Esa es la probabilidad de que no se le atienda. Entonces, cuando no se le atiende, se le redirige a este servicio. ¿Cuál es la probabilidad de que además no se le atienda en ese otro servicio? Pues la B de Erlang de 2,058. ¿Vale? Ya no es 2,05, ¿verdad? Sería 2,031. La intensidad, con ese argumento tampoco sería 2. A este servicio van todas. A este servicio van todas, ¿vale? Van tanto las llamadas desbordadas de A como las llamadas desbordadas de B, como estas dos Erlangs, ¿vale? Entonces, a la hora de calcular la probabilidad de que una llamada cualquiera se bloquee, depende de todas las llamadas que se hacen, ¿vale? Entonces, claro, la probabilidad de bloqueo depende de todas las que se hacen. Y ahora esa probabilidad de bloqueo es independiente de quién seas. Simplemente cuando llegue una llamada, esa es la probabilidad. Eso es muy buena pregunta. Haz un razonamiento pensando, claro, si no, ahora, si quito el resto de intensidades, aquí va a salir una probabilidad pequeñísima. Luego, en realidad, la probabilidad de que atiendan a alguien de la población A aquí es tan pequeña. No, es la misma que para el resto del mundo. ¿Se ve? Entonces, no estoy poniendo el 10 a la menos 3, porque claro, cuando ya hemos fijado el n, por ejemplo, a 8, bueno, en realidad lo que nos dicen es que tiene que ser de al menos 8, ¿no? Cuando lo hemos fijado a un valor, pues aquí saldrá una probabilidad de bloqueo que lo único que sabemos es que es menor de 10 a la menos 3, pero a lo mejor es mucho menor que 10 a la menos 3, ¿vale? Pues entonces habría que calcularlo. Pues la probabilidad de B sub A ya hemos visto que es 1,87 por 10 a la menos 3, y como digo, si en realidad aquí hemos puesto este número mínimo, que es 8, pues es aproximadamente 10 a la... Es aproximadamente 10 a la de los 3, 9,96 por 10 a la menos 4, que es aproximadamente 10 a la menos 3, ¿vale? Ese sería el producto de eso, la probabilidad de que un usuario de la población A intenta llamar, pero ni se le atiende, ni podrá hacer la encuesta, ¿vale? Porque fracasan los dos casos.